Imaginémonos que tenemos que cruzar un río que está enfrente nuestro y que debemos superar para llegar al otro lado. ¿Qué hacemos? Si miramos un mapa del lugar y olvidamos la obstinada realidad, se nos podría ocurrir que hay una solución fácil, en línea recta. Podríamos cruzar el río nadando o pegando un gran salto. Más atrevida aún es la solución de acudir a una plataforma online, de esas que lo resuelven todo inmediatamente, y comprar un puente de instalación instantánea y esperar a que nos lo traigan y lo instalen en unos 10 minutos. Bueno, obviamente sabemos que estas no son soluciones reales y que lo más inteligente es mirar el mapa de nuevo y ver dónde está el siguiente puente y llegar hasta él para pasar cómodamente. El ejemplo parece trivial, pero nos ayuda a ilustrar una idea que me parece muy relevante en el contexto de la curiosidad humana. Difícilmente encontramos soluciones a nuestros problemas enfrentándonos a ellos de cara. O sea, una aproximación brutalmente directa acostumbra a no llevarnos a ningún lado. Son las aproximaciones oblicuas las que se centran en conseguir el resultado esperado, o sea, el outcome, más que en resolver el problema, el output, las que acaban funcionando. Sobre la importancia de la oblicuidad en el pensamiento humano trata un fantástico libro del economista británico John Kay, cuyo título en inglés es, claro está, Obliquity. El libro argumenta de formas múltiples cómo los objetivos de los humanos raramente se consiguen atacando los problemas de forma directa. Un ejemplo muy fino que utiliza al comienzo del libro es cómo para poder llevar los barcos del Pacífico al Atlántico, o sea, del oeste al este, o sea, cómo dar a los barcos norteamericanos una línea más corta de San Francisco a Nueva York que tener que circunnavegar todo el continente sudamericano, se pensó en construir un canal en el Istmo de Panamá. Pero lo curioso es que se acabó teniendo que abandonar la idea de trazar ese canal en una línea recta oeste-este, porque un canal más al sur que corriera de este a oeste era más fácil de construir y más barato, porque aprovechaba una línea de lagos naturales. Este es, obviamente, el canal que finalmente se construyó. O sea, para ir de oeste a este, se acabó construyendo un canal este-oeste, que después permitiera ir más fácilmente hacia el este. O sea, se fue del oeste al este de forma oblicua, no directa. Un buen ejemplo de que afrontar un problema obstinadamente de frente puede ser la mejor manera de intentar resolverlo. Kay trata en el libro de otros ejemplos ilustrativos, de cómo la gente más feliz no es la gente que se propone ser feliz, sino la gente que simplemente consigue serlo porque hace cosas que les dan sentido. O cómo las empresas más rentables no son las más orientadas o obsesionadas en los beneficios, sino las empresas que tienen una misión muy clara, con claro impacto en la gente y la sociedad, cuyo cumplimiento persiguen con decisión. Así, una empresa farmacéutica no tiene éxito porque se enfoca solo a ganar dinero, sino porque cumple su misión de generar soluciones para las enfermedades de los humanos. O sea, muestra ejemplos de cómo la pasión por una misión deriva en mejores resultados que la obsesión por los meros beneficios. Si esto es cierto, que no estoy seguro de que lo sea, la conclusión, tanto para personas como para empresas, podría ser que no sirve de mucho planificar en exceso, sino lo que resulta útil es marcarse unos objetivos macro, lo que yo denomino horizontes, e ir adaptando nuestras acciones a las circunstancias que vivimos para conseguir lo mejor que podamos cumplir esos objetivos de alto nivel. Dicho de otra forma, como dice Kay, las complejas relaciones entre los objetivos, planes y acciones requieren de perspectivas oblicuas más que de aproximaciones directas, frontales. Kay nos advierte de que los problemas de los humanos a lo largo de la historia raramente se han resuelto desde el diseño y la intención, sino que lo han sido gracias a la suerte y la improvisación. O sea, el mundo es demasiado complejo para poder resolverlo de forma totalmente racionalizada. No podemos calcularlo todo. Podemos hacer modelos e intentar simplificar la realidad con un número controlado de variables, pero la realidad es tozuda y acabará comportándose de formas que seguro que no habremos podido imaginar.
Las cosas simplemente pasan y la mayoría de veces no podemos entender la relación entre los resultados y los procesos. Desde el punto de vista de la curiosidad, la conclusión que podemos aportar es que, visto que puede que no haya un enfoque claro ante una situación, lo más útil es explorar en diferentes direcciones, combinar perspectivas de orígenes insólitos, acumular conocimientos aparentemente dispersos que pueden acabar combinándose en la mente de algunos humanos en forma de una solución inesperada, fruto de la inspiración que fertiliza lentamente en sus cerebros. La forma de resolver un problema complejo quizás sea traducirlo en un conjunto de objetivos intermedios que pueden ser tratados de forma más exitosa. Mentes curiosas que exploran en espectros abiertos, que se inspiran con estímulos de orígenes muy diferentes, puede que acaben encontrando una solución que ningún ordenador, ninguna inteligencia artificial pueda encontrar. Simplemente porque por ahora los ordenadores saben trabajar las rutinas, los programas, pero no saben trabajar oblicuamente.